Así dice el Señor, pondré plomada de albañil sobre mi pueblo, ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo, porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas, allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa, Quitando los tropiezos de mi pueblo. Por tanto, hermanos, santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin de nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les provechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, pues, ¿qué falta? Que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiese dado el reposo,
No habría después de otro día. No se hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Bendito Dios, que vive y reina por todos los siglos, y que en su amor y su misericordia nos da palabra. Gracias a eso estamos aquí todavía, porque el Señor sigue hablando, enseñando a su pueblo. Hay una cosa, un tropiezo a remover, grande, muy, ¿cómo se le puede decir? Muy alegado, o sea, muchos puntos de vista, muchas opiniones acerca de él, que si se tiene que practicar, que si no, que era en tiempos antiguos, que ya no ahora. A través de los días, en una ocasión en mi vida yo le pregunté al Señor, como es mi costumbre preguntarle acerca del reposo. Me preocupaba, la razón que me preocupaba era porque la Biblia dice, mandamiento perpetuo o será este. O sea que siempre se iba a celebrar. En los días antiguos tenemos que solamente se celebraba el séptimo día. En estos días hay congregaciones que celebran incluso el séptimo día y no hacen nada. En estos días lo hacen los días sábados. Lo cual, para empezar, el sábado es el día del Saturno, no tiene nada del planeta Saturno para los que adoraban los astros y todo eso. Nada que ver con el sábado antiguo. Pero no es eso de lo que vengo a hablarle, de doctrinas o mandamientos de hombres o rudimentos carnales. Como ustedes saben, yo no tengo tal costumbre. Yo solamente hablo lo que el Señor me enseña que hable. Y vengo a hablar del asunto del reposo porque es muy importante. Como les dije, hay mandamiento que dice que es un mandamiento perpetuo, o sea, para siempre. Y eso me preocupaba a mí y la razón por la cual yo le pregunté al Señor acerca del día de reposo. Este tropiezo viene a ser grande dentro del pueblo de Dios, porque en estos días, como ya no se sabe ni se está certero o se tiene la certeza de lo que se tiene que hacer, porque unos predican una cosa, otros te predican otra cosa, y el pueblo desafortunadamente lo que menos tiene en estos días es reposo. Siempre afligido, abrumado por las situaciones de la vida o de este mundo, y reposo no lo hay. Como ustedes saben, cuando hayamos hablado de los frutos del Espíritu, amor, paz, benignidad, bondad, paciencia, fe, todos ellos vienen a ser una realidad en nuestras vidas. Y les he estado hablando estos últimos días de que Dios es una realidad. Dios tiene que ser sacado del libro de historia, lo digo así, porque hasta una forma se ha agarrado de una forma teológica, como algo que enseña de Dios. Incluso mismo ustedes a veces confiesan, yo conozco de Dios. Bueno, lo que Dios quiere hacer es sacarlos de ese conocimiento de Dios a entrar a vivir a Dios, porque Dios es real. A Él no solo, si tú conoces de Él, no te hace ningún beneficio. Y ese es el problema, es otro tropiezo que vamos a remover después de este, el conocimiento de Dios y vivir a Dios. Ustedes saben que en la Biblia Dios habla de vivencia, de que se viva. Jesús dijo, mi Padre y yo
vendremos y haremos morada en él. En otra parte está dicho que somos templo y morada del Santo Espíritu de Dios, pero no es el tema de hoy. El asunto de ahora es el reposo. Aquí se encuentran muchas cosas. En estos días, como ya les dije, lo último que hay es reposo. Mas sin embargo, si Dios con tanta diligencia dio un mandamiento perpetuo que siempre se celebrara a través de las generaciones y estaba poniéndoles atención, ordenándoles que no se dejara de celebrar el día de reposo, y muchas veces a lo largo del Antiguo Testamento ustedes van a encontrar que una de las cosas que más le molestaba a Dios que el pueblo de Dios hiciese era que se dejase de celebrar el día de reposo. Y hasta hoy en estos días, cuando yo encontré ese asunto que dice que es mandamiento perpetuo, yo me preocupé al respecto porque yo sabía que no estaba guardando ese mandamiento. Entonces pregunté al Señor. Señor me enseñó. Este es el reposo, lo que estoy leyendo aquí, lo que leí en el libro de Hebreos, capítulo 4. Habla de este reposo, pero como les quiero decir y como dice también, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Estas palabras son de vida eterna que tienen el poder de cambiar tu forma de vivir en esta tierra y de sacarte de las religiones o de mandamientos o rudimentos carnales o de hombres. El Señor me dijo un día, no hagas doctrinas de mandamientos o rudimentos carnales o de mandamientos de hombres, que aparentemente tienen santidad y que se esfuerzan. Un mandamiento de hombre lo vas a conocer cuando los hombres mismos quieren ejercerlo sobre ti. Cuando ellos te dicen, tienes que hacer esto, ese es un mandamiento de hombres. La ley de Dios es diferente. Los mandamientos de Dios yo te enseño cuáles son si tú quieres cumplirlos bien, si no también el que se va a parar un día enfrente de Dios eres tú. En Dios lo que me gusta es que cada uno es responsable de sus propias acciones y cada uno va a dar cuenta de las palabras que salgan de su boca. Por lo tanto, es independiente el asunto. A mí lo único que el Señor mandó hacer es hablar y por lo tanto hablo para que todo aquel que escuche no endurezca su corazón, sino que haga para sí mismo barbecho y que de esa forma pueda recibir el agua, la lluvia temprana o tardía, como sea que caiga, pero que caiga y que la reciba en su corazón. Dios dijo, haced para vosotros barbecho. La única forma que tú vas a poder digerir esta palabra es abriendo tu corazón. Si tú no abres tu corazón y lo único que haces es escucharla para contradecir lo que esté diciendo, esta palabra va a servir para ti como piedra de tropiezo. Y cuando caigas, te va a doler. Porque la palabra también tiene esa función. Si alguno no quiere escuchar o entender lo que el Señor está hablando, la palabra misma se convierte en tropiezo. Y es la razón por la cual luego surge la confusión en los corazones. Por eso les digo y les aconsejo, abran su corazón, mantengan un espíritu humilde y enseñable. Como les estaba hablando la vez pasada antes del viernes, mansedumbre. Es muy importante ser moldeable en las manos de Dios. Recuerda, Dios es Dios. Él hace lo que quiere y no tiene que rendir o dar cuentas a nadie de las cosas que está haciendo. Por lo tanto, juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. Mas sin embargo, aquí se habla de otro tiempo. Capítulo 4 del libro de Hebreos, versículo 7, dice otra vez se determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiese dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Al versículo 9, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Este reposo que Dios ha hablado y que Dios ha mandado, ustedes se acuerdan de los días antiguos cómo fue, que no se hiciese ninguna obra. El propósito principal del día de reposo era estar en el templo de Dios durante el día, alabar y glorificar su santo nombre. No tendrían que hacer otra cosa. Ese día tenían que guardarse para Jehová. Hacer para Él o todo lo que tienen que hacer era totalmente
con dirección hacia Dios, o estaban en el templo adorando, estaban completamente entregados en ese día. No tendrían que tener ningún tipo de aflicción, no tendrían que preocuparse de nada en ese día. Lo único que tenían que hacer era estar en el templo de Jehová y alabar su santo nombre, estar ahí adorándolo, como cual es nuestro propósito en esta tierra, la razón por la cual nosotros como hombres fuimos creados por el Señor para alabar su santo nombre. El reposo de este día es exactamente el mismo, y el tropiezo que hay que remover es que realmente en estos días no se celebra el día de reposo más. Claro, porque se perdió con los días, algunos quieren todavía celebrarlo, pero celebran religiosamente tal como en los días antiguos. Ahora no tenemos sacerdotes como en los días antiguos, ahora hay sacerdote, un real sacerdote allá en el cielo, y a nosotros mismos nos ha hecho sacerdotes, pero ya no de acuerdo con el orden de Aarón, sino de acuerdo con el orden de Melquisedec, que es diferente. Es diferente orden, porque Jesús vino y vino de la tribu de Judá, que no tiene nada que ver con el sacerdote Aarón o los levitas. Es totalmente un sacerdocio totalmente nuevo, totalmente diferente, que tiene el acceso hasta el Padre, porque tenemos un sacerdote y es Cristo. Él es la cabeza de todo. Y cuando llegue el tiempo vamos a hablar de también esa cabeza que es Cristo. Él es nuestro Dios. De ese sacerdote y de ese linaje somos nosotros, todos aquellos los que hemos nacido del Padre, los que somos nacidos de Dios. Y ustedes saben, los que han nacido de Dios no pecan. Decir eso, bueno, entonces no ha nacido ninguno de Dios. Asunto personal de cada uno, como cada uno esté viviendo, como cada uno de ustedes esté viviendo enfrente de Dios. Porque ese es el tropiezo. A causa del pecado no se puede alcanzar el día de reposo en estos días. Ya no es un día, tal y como estaba establecido allá, sino que es una forma de vivir diaria, continua, 7 días a la semana. Nuestra única preocupación como hijos de Dios es hacer la voluntad de Dios en esta tierra y agradarle al Padre. Nosotros como hijos de Dios no somos para estar afanados en las cosas de esta vida o las situaciones que están sucediendo, leyes racistas, inmigración o cualquier otra cosa de esta tierra, cualquier tipo de aflicción, trabajos o incluso mismo las destrucciones que van a venir en los días antiguos por causa de lo que está escrito en el libro de Apocalipsis. Todo este tipo de cosas, sí es cierto, Dios no quiere que ignoremos las señales. Hay que estar alerta. Pero dijo, no temas. Solamente levanta tu cabeza y sabe que tu redención está cerca. Pero hay que vivir conforme a la voluntad del Señor, no solamente de apariencia. El reposo es un asunto grande. ¿Por qué? Porque en estos días está totalmente olvidado. Cada quien vive su vida como le place y lo que menos hay es reposo. Los otros días estaba hablando, si tú llevas el yugo de Jesús y aprendes de él que es manso y humilde de corazón, encontrarás reposo para vuestras almas. El reposo que Dios ha prometido, y créanme que es demasiado importante, más de lo que en estos días se le toma en cuenta, es porque si tú no tienes reposo en tu alma, en tu forma de vivir, tú no puedes escuchar la voz del Señor. Tú no puedes recibir instrucciones de cómo hacer las cosas porque estás afligido por las situaciones o problemas de este mundo. Jesús, nuestro Señor y Salvador, Él fue perfeccionado a través de las tribulaciones. A través del sufrimiento, Él aprendió obediencia. Nosotros también, de la misma forma que vamos a aprender a través del sufrimiento. Créanme, como experiencia les digo, el Señor me ha dado unos trancazos que realmente a veces me parten en muchos pedacitos, pero luego me vuelve a rejuntar. Pero es simplemente proceso de la purificación. Digo esto porque todos los problemas, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Quiero que entiendan, y vamos a estar hablando de eso a través de las predicaciones, tiene que hacerse realidad la Biblia en tu vida. El simplemente leerla y tener el conocimiento de ella en tu mente no te sirve de nada. Tienes que vivirla. Agarrar las promesas y hacerlas reales en tu vida, porque de otra forma nunca vas a poder experimentar el poder de Dios a favor tuyo, aunque esté en la mesa. Ese es otro tropiezo muy grande del conocimiento de Dios, pero la falta de conocimiento
falta de relación, intimidad personal y de hacerse uno con Dios, tal como Jesucristo, mi Señor, oró al respecto. El reposo. A causa de las muchas dificultades o problemas de estos días, lo que menos se tiene es eso. ¿Por qué? Es lógico. Porque no tienen confianza ni dependencia de Dios. Eso viene a ocasionar muchas aflicciones. Las tiene que haber. Tiene que haber aflicciones. Aprende del Maestro. Jesús estaba en medio de la tormenta, pero estaba descansando, echándose una siestecita. ¿Por qué? A él no le preocupan esas cosas. Él le había dado la mandato antes. Crucemos al otro lado. Así les dijo, crucemos al otro lado. Los discípulos fueron los que se amedrentaban al asunto, pero él estaba dormido. Amigo, mujer, aprende. Aprende a caminar con el Señor, a estar tranquilo, a estar en reposo. En el reposo lo único que se hace es alabar al Padre. Pero ¿cómo vas a alabar al Padre cuando tienes aflicciones? Cuando tienes muchos problemas, muchas necesidades, muchos pleitos, muchas contiendas. ¿Cómo se va a alabar al Padre de esa forma? Cuando estás así, lo menos que quieres es alabar a Dios. Mas, sin embargo, todavía ese mandamiento perpetuo existe y nos aplica hasta el día de hoy. No es un día, como tal vez algunas personas les hayan dicho de cierta denominación, los adventistas o sabadistas, como se les llame, que practican eso. No es un día, es una forma de vivir diaria nuestra como hijos de Dios, mantenernos en paz y alabar al Padre durante todo nuestro tiempo en esta tierra. Que hay problemas, gloria a Dios. ¿Quién está en control? Yo lo que el Señor me ha enseñado es esto, que ustedes conocen mucha palabra de Dios y hablan y confiesan esa palabra de Dios. Pero las mismas personas que te predican y te enseñan la misma palabra de Dios no son capaces de vivirla y se encuentran llenos de tribulación, agobiados, amedrentados por los asuntos de la misma vida, las mismos que te están enseñando. Es que en estos días la palabra de Dios ha sido tomada muy ligera, muy a la carrera. Y a causa de eso, no se alcanza a vivir verdaderamente, ni a alcanzar el verdadero propósito que Dios tiene planeado. Sí se conoce la palabra de Dios, pero no se vive. No hay nada más malo. El otro día estaba buscando en la internet porque me habían hecho una página que se llamaba Ministerio Exodus. Pero desafortunadamente yo creo que se me venció el domain o algo y ya no está. Entonces, me aparecieron otras cosas, otros ministerios. Resulta que hay un ministerio en algún lugar del mundo o mundial que se llama Ministerio Exodus Ministries en inglés, que se dedican a sacar a las personas de la homosexualidad y traerlos a Dios. Y para mi sorpresa, las personas, las cabezas de ese ministerio o presidentes o algo parecido, estaban dando testimonio en una junta o perdón público que le llamaron, de que fueron incapaces de realmente libertar a las personas, porque todos ellos eran ex-gays, ex-homosexuales, pero solamente de palabra, porque no habían alcanzado esa pureza, no habían alcanzado esa libertad tan anhelada. Y llegaron a la conclusión de que era puro cuento, de que no podían ayudar a las personas, de que simplemente les ponían a orar, a ayunar, a leer la Biblia, pero nunca alcanzaban esa libertad. Y a causa de eso muchas personas se suicidaron y ellos estaban pidiendo perdón por haber enseñado erróneamente a un pueblo a cumplir los mandamientos de Dios. Y ahora son abiertamente cristianos homosexuales. Así lo dijeron ellos. ¿Por qué? Simplemente porque no alcanzaron a ser libres. ¿Por qué? Porque simplemente estudian la palabra, pero no se hace real en la vida. Es muy peligroso que la palabra no se haga real en tu vida porque nunca vas a alcanzar, vas a saber cómo, vas a tener la llave
Vas a saber lo que tienes que hacer, pero el no hacerlo, no vas a obtener los resultados anhelados. Ellos dijeron, perdón, la palabra no funcionó. Dios me ama así como soy. Se rindieron a sus debilidades porque no pudieron vencerlas. Saben bien que no es por fuerza ni por espada, sino por el poder del Espíritu Santo de Dios. Ellos no pudieron. Desafortunadamente, tus líderes en estos días te enseñan de la misma forma. Te enseñan la palabra, pero tú puedes verlos agobiados, airados, enojados, tristes. ¿Por qué? Porque no han entrado en el reposo del Señor. ¿Pero por qué no han entrado? Porque no, el tropiezo más grande de todos los que el Señor me ha enseñado es este, que no se vive la palabra de Dios. Ese es un becerro grande que me voy a tumbar en el nombre de Jesús. Tenga que cortar la cabeza como se la cortó Dios a Dagón, como tenga que hacerlo. Pero en todos aquellos que estén dispuestos, ahí está la oportunidad. Aparte del tropiezo del reposo, no aplicado en estos días, está el otro. Todas las cosas vienen a surtir exactamente por ese tropiezo último, el no creer la palabra, la falta de relación, la falta de intimidad con el Señor. Y no me refiero a que te vayas a un cuarto a orar o que estés allá, me refiero a que tú y el Señor realmente sean hechos uno. Ese es el tropiezo más grande que me va a tomar días, pero a través de todos los otros chiquitos vamos apuntando hacia ese. Lo que Dios quiere hacer es verdaderamente que entiendas y que creas y que vivas el Evangelio, porque el Evangelio no es algo para tener una teoría, es una realidad. No es algo que solamente te agarras y te lo pones en la mente, se lleva en el corazón. Hay muchas cosas. El Evangelio se mete adentro de ti, se hace ti, te saca a ti y se queda Él. Es lo que Dios hace, es la palabra de Dios, viva y eficaz, que penetra. Pero a causa de que en estos días no se cree esa palabra, se tiene todo el tipo de otras cosas. Muchos tropiezos estorbando en el camino de cada uno. Amigo, Dios es real, es eficaz, es poderoso. Pero si tú no lo crees, Dios no hace nada a tu favor. Si tú no lo vives, solamente vas a conocer la historia. Lo mismo te hace comprarte un libro de Ricky Martin y leerlo y aprender lo que él es. Cómo describe lo que se ha convertido y confiese, no lo he leído, no se pongan picudos, no lo he leído. Solamente me acordé, están leyendo su biografía de él. Van a aprender de él, pero nunca van a poderlo conocer a menos que tengan una relación con él. Ustedes que están casados saben verdaderamente que nunca conociste a tu mujer hasta que te casaste con ella. Ahí, como dicen, enseñó el cobre. Y también el marido, no se esconda, también enseña el cobre. Yo sé todas estas cosas porque también tengo esposa. Dios me ha dado una y he encontrado favor a los ojos de Dios. Pero ese no es el asunto que está hablando ahora. Es el reposo. Este reposo que Dios prometió que tendríamos que entrar. Cuando tú no tienes reposo, no puedes escuchar la voz de Dios. No puedes alabar a Dios. No puedes estar en paz con tus hermanos o con cualquier persona en la tierra. O alguno de ustedes sí, cuando está bien desesperado, ¿qué quiere? ¿Cómo habla a las otras personas que están alrededor tuyo? ¿Les dices, te amo, mi vida? ¿Qué les dices? Actúas conforme el momento, por la falta de reposo. Ustedes saben y les he enseñado en la Biblia que nosotros lo único que tenemos que hacer es verdaderamente seguir al Padre. Nada más. Solamente poner sus mandamientos por obra y punto.
Él hace todo lo que tengamos que hacer. Él nos da la fuerza, el poder, dominio propio, nos da amor. Todos los frutos del Espíritu están ejerciendo en nosotros, no a plenitud tal vez, pero Él ya nos los ha dado porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza del Dios viviente. Eso quiere decir que todas las características que Dios tiene, las tenemos nosotros, todas. Incluso el poder para hablar y comerte lo que hablaste. Pues de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones. Josué los metió a la tierra prometida, pero no entraron en el reposo. Reposaron en esa tierra, tal vez por un ratito, al rato se empezaron a paganizar, ¿y qué les trajo? Dolor, escarnio, hasta Babilonia vinieron a caer, en Egipto ni se diga, a causa de quebrantar los mandamientos. El reposo no era una tierra. ¿Puede una persona descansar en día sábado cuando está siendo afligida, cuando hay guerra en su pueblo? No. Si ustedes le echan lápiz y estudian en la Biblia, van a encontrar que todas las cosas que en estos días Dios está buscando que nosotros apliquemos, Él las enseñó a su pueblo. Dios es espíritu, Él enseña cosas espirituales. No solamente, enseña otras cosas también, pero más lo espiritual en cuanto a nuestra forma de vivir. Es lo que le interesa. ¿Ok? Pero todo tiene un significado o está apuntando hacia la espiritualidad de la revelación de Dios. En los días antiguos siempre estuvo, pero ellos la agarraron de una forma carnal y les causó a ellos tropezar. En estos días, desafortunadamente, la palabra de Dios sigue siendo tomada de una forma carnal y también les está causando tropiezo. La misma función. Las cosas que pasaron atrás se están repitiendo ahora y van a venir los mismos castigos que aquellas personas atrás de los días antiguos disfrutaron a causa de la rebeldía de sus corazones. El no tener reposo es muy peligroso. Porque cuando tú no tienes reposo, no tienes paz. Y tampoco vas a poder dar amor. Dios está buscando que alcances ese reposo. ¿Cuál es? Una vez más, es este. Dios quiere que la única preocupación tuya sea agradarlo a Él. Que lo alabes en medio de la prueba, de la tribulación, de la aflicción, en medio de donde te encuentres, que lo alabes. Esta no es cosa fácil, es cosa fácil de decir, es un poco dura de practicar. Pero créanme, yo lo he aprendido y lo he practicado, y qué gozo. Cuando tú estás en medio de la tribulación, y en medio de la tribulación te pones a alabar a Dios, en medio de la tribulación la presencia de Dios cae sobre ti y no te preocupa nada. Te digo por experiencia, porque esas cosas las he experimentado, no solamente les vengo a decir cosas aquí que leo. No, yo le dije al Señor un día, como les he dicho antes, quiero vivir el Evangelio. Si lo voy a predicar, quiero vivirlo, quiero decirles allá afuera que es real porque yo sé que es real. No va a venir como aquellos ministros que dijeron, bueno, la palabra no funcionó, no pudo libertarnos. Los mandaban a leer y a ayunar y a leer la Biblia y a orar al Señor. Pero nunca se les enseña a vivirla. Vivir la palabra es muy importante. Porque ¿de qué te sirve saber o conocerla y no la vives? Es por eso que a causa de que en estos días solamente se tiene el conocimiento en la cabecita, pero no se tiene en el corazón. Es muy fácil, los predicadores les dicen, no haz esto, pero no lo están disfrutando. Ni los que la escuchan, ni los que les predican. Ustedes miren a sus líderes, para que digan si es cierto o es mentira. Ustedes saben y conocen cada quien a su propio líder. No todos tienen que estar así, pero hay un buen número. ¿Por qué? El reposo falta. Es muy importante el reposo y el reposo solamente lo agarras con Dios. Y si tú no estás con Dios, aunque leas de Dios, leer de Dios, eso no te hace estar con Dios.
Tú puedes leer la Biblia, puedes saber la Biblia, pero eso no te da la intimidad que necesitas con el Señor. Dios dijo, entraré en Él, cenaré con Él y Él conmigo. En algún momento de la vida Dios está buscando solamente que lo tengas a Él aquí, del conocimiento de Dios. No, de Él desde el principio siempre ha querido venir, entrar en ti y tomar posesión de este reino tuyo y ser el rey, habitar adentro de ti. Él es lo que está buscando para que a través de ti haga prodigios en esta tierra. Un día los van a mirar a través de este servidor, pero aún no ha llegado el tiempo. Pero va a llegar. Porque todo a su tiempo, todo tiene un tiempecito. El mío todavía no llega. Ahorita lo que he llegado es solamente esto, enseñarles lo que el Señor me ha enseñado a mí para que alcancen a vivir esa vida. Si ustedes se dan cuenta, es una vida totalmente diferente a la que antes tenían. Solamente el conocimiento de Dios y todo el tiempo fracasado y fracasado y fracasado y con muchos problemas y aflicciones y llorando, y luego dicen, es más difícil este camino que cuando andaba en el mundo, o me va más mal ahorita que cuando estaba en el mundo. ¿Por qué? Porque es pura letra. Es pura letra. ¿Y se acuerdan? Está escrito, la letra mata, mas el espíritu da vida. Eso está sabroso. La letra mata, mas el espíritu da vida. Porque esto que ustedes leen, la Biblia, vamos a suponerlo, si no la leen en el espíritu, están agarrando letra. Y créanme, es la razón por la cual les da sueño cuando la están leyendo. Ay, pero ya leí la historia aquí, esto, ya sé lo que pasó. Hay cosas allá adentro que solamente el Espíritu Santo puede revelar. Pero se tiene que tener un corazón dispuesto. Ese es otro tropiezo, como dice el promo. Con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque a los cristianos modernos les gusta mucho la apariencia. Pero Dios quiere un corazón. Si tú vas a leer la Biblia, Él quiere saber que tú estás buscando leer la Biblia porque quieres poner por obra sus mandamientos. No porque simplemente quieres estar alegando con otra persona al respecto o simplemente para quitarte los cargos de conciencia de que no has leído la Biblia durante esta semana. No, Dios está buscando mejores cosas. Dios tiene planes mejores para ti que esto que has estado tragándote durante estos días, estos últimos días. Porque sí, Dios tiene mejores cosas, mas sin embargo la mesa está tendida y los hijos de Dios comiendo migajas de aquellos que de una forma u otra, gloria a Dios, están comiendo en la mesa. En Dios no hay diferencia de personas, todos podemos sentarnos a la mesa y comer de ella misma. Todos. Solamente tienes que tener esa disposición en el corazón, tienes que estar entregado a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y toda tu alma. Ustedes conocen el mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y toda tu alma. ¿A poco ahí te dice que solamente tengas el conocimiento? Tú no amas con la mente, amas con el corazón. Y si tú solamente tienes a Dios en tu mente, en la historia de Dios en tu mente, los libros de la Biblia o la palabra de Dios en tu mente y no están en tu corazón, tú no estás caminando con Dios aún. Sí, cierto, conoces tú de su palabra, pero Dios dijo, amarás. Tú no puedes amar solamente con la cabecita. Con el corazón, dice con todo tu corazón. Eso quiere decir que tú dejarías todo por seguirlo a Él. En estos días, desafortunadamente, Dios no es la cosa primordial en la vida de los cristianos o de las personas. Hay trabajo que casi la mayoría de las veces anda llevándose el número 1. ¿En cuál es más importante? Pues yo te voy a decir, lo más importante es Dios.
Porque cuando no tienes trabajo, ¿a quién vas? Señor, dame un trabajo. Y luego viene el Señor y te da trabajo y te olvidas de Dios. Señor, dame un hijo. Viene el Señor, te da un hijo y te olvidas de Dios. Señor, dame una casa. Viene el Señor, te da tu casa y te olvidas de Dios. Porque una cosa así tenemos los hombres. Cuando quieres algo le atizas y le atizas y le atizas. Le empujas ahí hasta conseguirlo. Una vez que lo consigues, ya. Sí, se ora por una casa, se ora por las cosas que quieres, se ayuna por las cosas que quieres. Y cuando las consigues, gracias, Señor. Eso no es Dios, eso no es estar buscando a Dios con todo tu corazón, eso no es amarlo con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Una cosa que miré aquí era que se apartaron por la incredulidad de sus corazones. Versículo 12 del capítulo 3 de Hebreos dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué tiene que ver todo esto con el reposo? Pues ¿cómo vas a alcanzar reposo con todas estas aflicciones? Quiero que sepas y entiendas que Dios quiere que tengas reposo y paz. ¿Alguna vez ustedes miraron los animales cuando estaban llenos de su comida y se sentaron abajo de los árboles a estar ahí descansando? No les preocupaba nada, no les preocupa nada. Nosotros tenemos un Dios que nos cuida, que nos provee, que suple todas nuestras necesidades, que nos hizo igual a su imagen y semejanza de Él mismo, que nos dio el poder y la autoridad. Ese es nuestro Dios. Mas sin embargo, se olvida de ese Dios por conseguir las cosas de esta tierra, cuando ya de antemano Dios prometió dártelas. ¿Y qué vas a decir? Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Nada? ¿Acostarme en la casa y esperar que me caiga el pan del cielo? Si estuvieses como Elías en el desierto, Dios te mandaría de comer. Y si no tuvieses la oportunidad de trabajar o no tienes la capacidad de hacerlo, Dios te proveerá de comer y te proveerá las cosas que necesitas. Pero en estos días lo que falta, y les he hablado antes, es confianza en Dios, es dependencia de Dios. No se confía en Dios, ¿por qué? Porque se tiene el conocimiento de su palabra en la mente. Porque dices, bueno, sí sé que la Biblia dice que Dios proveerá, pero ¿qué tal si no me provee? ¿Qué voy a hacer? Dios ha prometido mantenerme y guardarme, pero ¿qué tal si no me provee, ni me mantiene, ni me guarda? Hay mucho pueblo, muchas cosas que enseñarles. Solamente abran su corazón y reciban la palabra de Dios, porque créanme, se están perdiendo muchas cosas. ¿Y sabes por qué te las estás perdiendo? Porque las cosas que tú te estás perdiendo son las mismas por las cuales tú estás trabajando allá afuera, por las cuales tú estás haciendo lo que estás haciendo para conseguirlas. Pero hay unas más importantes, las verdaderas riquezas que Dios prometió. Y no estoy hablando de billetes, porque los billetes son una de las cosas que menos le interesan a Dios, aunque Él es el oro y Él es el dueño del oro y la plata de este mundo y de todo lo que hay en todos lados donde haya. Él es el Señor. Yo le pregunté un día a mi papá cuando estaba aquí, cuando yo era niño usted me protegía, ¿verdad?
y no permitía que nadie me hiciese daño. Y usted se aseguraba de que yo tuviera algo que comer. Porque yo lo único que hacía cuando era niño solamente lloraba para que se me diese de comer. Y ya cuando era más grande no lloraba, pero como quiera me daban de comer hasta el día que salí de la casa. Eso mismo hace Dios. Si tú siendo malo sabes dar buenas dádivas, cuanto más vuestro Padre que está en el cielo. Si tú no dejas a tus hijos sin comida, ¿crees Dios que te va a dejar a ti? Si a ti no te gustan que anden tus hijos todos sucios, ¿crees que a Dios sí? Si tú proteges a tus niños de cualquier cosa mala, de cualquier cosa que les vaya o mires que les puede pasar, ¿crees que Dios no te protege a ti? ¿Y sabes qué? Que todo esto aún estás en la iglesia, pero todas esas cosas no las vives. Falta de confianza en el Señor a causa de que no se encuentra un reposo. ¿Y cómo se va a reposar en el Señor si no se hay confianza ni dependencia de Dios? ¿Cómo se va a poder reclinarse o inclinarse y recostarse en el pechito del Señor, en su pechito, así como Juan, cuando no se tiene esa confianza de que puedes hacerlo? Si tú miras en la Biblia encuentras que todos los discípulos andaban siguiendo a Jesús, pero solamente Juan se recostó en su pecho. ¿Qué? ¿A los otros les estaba prohibido? No, no les estaba prohibido. Estaba ahí también para ellos. Los otros no tuvieron la confianza de acercarse y recargarse sobre su pechito. Imagínense, yo tengo hijos en mi casa y fuera de mi casa. Los de mi casa si me abrazan y se suben sobre mí y se recuarchan y no les importa nada. Los que vienen a visitarme, uno de ellos no tenía la capacidad de decirme papá. No me dice así como papá, medio de mala gana, pero no pudo decirme papá. Imagínense, es mi hijo también. Es mi hijo. Ustedes saben que hay diferencias, pero yo estoy ahí siempre. Y el Señor está siempre ahí para cada uno de nosotros. Solamente tienes que venir a Él. Hoy es tiempo. Ahorita me recuerda el Señor a aquellos dos hombres que iban caminando, estos discípulos, cuando Jesús había resucitado. Y empezó Él a caminar con ellos y les hablaba y sus corazones ardían. Cuando Él les hablaba. Entonces ellos llegaron como a su casa y Él iba a seguirse de largo. Y se voltearon y le dijeron, quédate. Quédate y cena con nosotros. Es tiempo hoy de que tú le digas a Jesús, quédate. Que se quede en tu corazón. Que cene contigo y en ti parta su pan y te dé de comer. Es tiempo que se quede Él en tu corazón y que reine sobre ti como tu único Señor. Háblale. Y dile que se quede antes de que se vaya de largo. Él te ama. Solamente está esperando que alces tu voz y le digas. Él está allí. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministerioexodos.org. Ministerios Éxodo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.